PPT de esta semana, la que corresponde, el desarrollo de la frase verbal. Y la frase verbal, pues como núcleo, tiene lo que es al verbo, ¿no? Vamos a presentación. Entonces, en la clase de hoy vamos a desarrollar la categoría del verbo, ¿verdad? La frase verbal es el equivalente a hablar a la estructura del predicado en una oración simple. Vamos a identificar pues la estructura de sujeto y predicado. Entonces, la frase verbal estaría pues en la equivalencia de lo que viene a ser el predicado, ¿no? Y el predicado tiene como núcleo a el verbo, ¿no? Entonces, cuando se habla de frase verbal, también el núcleo va a ser pues el verbo, ¿no? Ahora, estos verbos pueden ser verbos simples o pueden ser también verbos que se encuentran en perífrasis verbal, ¿no? Entonces, primero vamos a partir de lo que es de la definición, ¿no? En cuanto a la definición, tenemos aquí vamos a poner la pantalla completa. En cuanto a la definición, dice que aquí morfológicamente el verbo es una categoría lexical variable, ¿verdad? Significa que cuando nosotros conjugamos, pues el sufijo o la desinencia sufre modificaciones, ¿no? Por eso que recibe esta denominación de palabra variable. Ahora, sintácticamente, el verbo va a ser pues el núcleo de la frase verbal o núcleo del predicado. Y semánticamente lo que va a expresar es acción, proceso o estado. Entonces, basándonos en estos tres criterios de la definición, el verbo presenta la siguiente estructura. Tenemos aquí el morfema lexical o la raíz, ¿no? Esta de aquí que está. Y esta vocal, la vocal temática, ¿no? Recibe el nombre de morfema gramatical flexivo o de amalgama y tiene los significados de estos siguientes accidentes gramaticales, ¿no? De modo, tiempo, número, persona y aspecto, ¿no? Ahora, tenemos por otro lado lo que es para aquí esta clasificación del verbo, que se denomina formas verbales. Y en las formas verbales tenemos esta forma personal. Significa que un verbo presenta los accidentes gramaticales de lo que aquí te he enumerado, ¿no? De modo, tiempo, número, persona y aspecto. En cambio, lo que viene a ser en las formas no personales, ¿no? Aquí no puedes identificar, en soñar no puedes identificar persona, número ni aspecto, ¿no? En comprado tampoco, ¿no? Comprando tampoco, ¿no? No se puede identificar ninguna de estos accidentes gramaticales que está aquí, ¿no? Ahora, en las formas personales, entonces los verbos presentan lo que viene a ser accidentes gramaticales, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Que está en compré, sería pues persona, y yo sería primera persona, ¿no es cierto? Así estamos trabajando aquí. A ver, vamos a
Voy a cambiar de presentación mejor por aquí. Entonces, sí, porque ahí está. Trabajar antes de pasar. Muy bien. Aquí y aquí. Lo que quiero que entiendan de un principio es... aquí estaba el verbo, pues, compré, ¿no? Puede ser el verbo compré, el verbo canté, ¿no? Dormí, etc. Ya, el verbo canté, si no vamos a variar. Ya, por aquí. Ya, compré, canté, por ahí va. Ya, tenemos aquí la vocal, ¿no? Entonces, esta vocal va a tener los siguientes significados. En cuanto a persona, ¿no? Los accidentes gramaticales. En persona sería pues primera persona, ¿no es cierto? Sería primera persona, ¿no? Eh, ahora, en cuanto a lo que viene a ser primera persona. En cuanto a número, en número sería pues singular, ¿no es cierto? Número sería singular. ¿Qué más? En cuanto a lo que es tiempo, ¿ya? Por aquí vamos a ver tiempo. Tiempo sería pues pasado. Ahora, en cuanto a lo que viene a ser, todavía no hemos visto un modo ni aspecto, ¿no? Entonces, pero podemos, luego te voy a explicar luego con otro ejemplo más, ¿no? En cuanto a lo que es aspecto, ¿ya? Tenemos el aspecto perfectivo y el imperfectivo. Entonces, aspecto, ya pues, perfectivo. Una acción concluida, ¿no? Perfectivo. Y el modo, yo canté, sería pues una acción real, ¿no? Modo sería indicativo. Sería indicativo. Entonces, este morfema de amalgama que está conjugado o está flexionado, ¿verdad? Presentan pues estos accidentes gramaticales, ¿no? De lo que está aquí. ¿Ya? Y eso es lo que está aquí en esta diapositiva, ¿no? ¿Ya? Ahora, tenemos aquí entonces, en cuanto a las formas personales, entonces en las formas personales va a presentar lo que es estos accidentes gramaticales, persona, número, tiempo, aspecto, modo, ¿da? Entonces lo que tienes aquí es, en el tiempo, dice que expresa el momento en el que ocurre lo expresado por el verbo, ¿no? Presenta formas de presente, pasado y futuro, ¿da? Tenemos aquí en el ejemplo, dice el niño come poco. En el siguiente tenemos lo que viene a ser, Luis dice entregó el informe, ¿no? Ahí está. Y seguidamente tenemos pues lo que es por aquí. Hay una herramienta aquí. Susana dice traerá flores, ¿no? Entonces, aquí pues, en cuanto al tiempo, el niño come poco. Sería pues en tiempo presente, ¿no es cierto? Luis entregó el informe, sería pues en tiempo pasado.
y Susana traerá flores en tiempo futuro, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que es esta especificación en las oraciones, ¿no? Ahora, en cuanto a persona, dice, hace referencia a las tres personas gramaticales, lo que es primera, segunda y tercera persona. Entonces sería pues, en primera persona sería yo, ¿no es cierto? Yo, tú, ¿qué más? Él, ¿no? Él. Entonces, estos serían singular, ¿no? Pero también en plural tenemos lo que es nosotros, vosotros, ellos, ¿no? Entonces serían ellos caminan, ¿no? Aquí está entonces persona. Él pintó, ya está concordando entonces con el verbo, ¿no? Ella viajará, ¿verdad? Ahora, en cuanto al número, dice señala la cantidad de participantes, lo que viene a ser en singular y también en plural. Entonces tenemos aquí, ella preparó, está en singular, ¿no? El verbo. Llegaron está en plural irán y leen singular, ¿no? Entonces, estos son los accidentes, repito, del verbo que se clasifica como formas personales, ¿no? Ahora, aquí está lo que es el modo. En el modo tenemos pues lo que es de tres tipos, ¿no? El indicativo, el siguiente es el subjuntivo, el tercero es el imperativo. En el modo indicativo dice que expresa la actitud del emisor de manera objetiva. Allá. Entonces, en este modo indicativo, el verbo te va a indicar una acción de forma real, ¿verdad? Te indica una acción real. En el modo subjuntivo, ¿no? El verbo pues te va a indicar una acción de forma subjetiva como algo irreal, puede ser como un deseo, ¿verdad? Entonces aquí dice algo dudoso, probable, deseable, mira, ¿verdad? Entonces aquí sería pues como algo irreal, ¿no? Ahora bien, tenemos el ejemplo, lo que es en el modo indicativo, ¿no? Que te exprese el verbo una información objetiva y de forma real. Ella compró un cuadro, entonces sería real, ¿no? Carlos leyó un ensayo, también sería pues algo real. Elsa viajará a Trujillo, también sería pues en forma objetiva y real, ¿no? Aunque esté lo que viene a ser en el tiempo futuro, presente o pasado por ahí, pero que te indique una acción real, ¿no? Es como decir, yo canto, ¿no? O yo como, yo comí, entonces es una acción real, ¿no? Ahora, en el modo subjuntivo, esta va a expresar, pues dice, subjetividad del emisor como algo real, ¿no? Como un deseo, como algo probable, duda. Tal vez dice viaje en agosto, ¿no? Posiblemente compre una casa. Ojalá gane, dice, un premio. Entonces aquí los verbos están indicando, pues, lo que viene a ser deseo, ¿no es cierto? Y aquí también en el siguiente que está reforzando por las palabras tal vez, posiblemente, ojalá, ¿verdad? Y en el modo imperativo va a estar expresando orden, lo que es ruego o mandato, ¿no? Dice Daniel, redacta el informe. Entonces el verbo solo es la que está, redacta, ¿no? O es como decir, lee, ¿no? Como está aquí. Lee, te está obligando, ¿no? Lee tú, ¿no? Subraye, ¿ya? Estos serían pues los tres tipos de modo. A ver, pueden hacerle la captura de la pantalla. En las anteriores estaban sencillitas nada más, ¿no? Que es a tiempo, ¿no? Y de aquí de repente tienen dificultad ya lo que viene a ser en el modo, ¿no? Pero no es complicado, simplemente es cuestión que tengas el concepto, ¿no? Que lo recuerdes el concepto de forma general, que en el modo indicativo el verbo te tiene que estar indicando una acción real, ¿no? Aún sea pues un hecho que ha sucedido, pero es algo real, ¿no? En el modo subjuntivo, esta sí es como algo deseable, ¿no? Algo que tú deseas, no se puede dar, ¿no? Algo probable, dudoso. Y en el modo imperativo, pues dice que expresa orden o ruego, ¿no? Entonces, pasamos
al siguiente que viene a ser los aspectos, ¿no? Dentro del aspecto tenemos solamente dos tipos de aspecto, el aspecto perfectivo y el aspecto imperfectivo. Aquí nos dice pues que el aspecto expresa lo que es un proceso verbal como concluido o no concluido, puede ser perfectivo o imperfectivo, ¿no? En este caso el perfectivo es algo ya concluido y el imperfectivo es como no concluido, ¿no? Esto sería pues como algo no concluido o no finalizado. Esta de aquí sí sería como algo concluido, el perfectivo. Tenemos aquí entonces en el aspecto perfectivo, dice, Moisés dice, me entregó los folletos, ¿no? Entonces ya es una acción concluida, ¿no? Hemos recibido los libros, también acción concluida, ¿no? Ellas bordaron los pañuelos, también una acción concluida. Ellos redactaron los resúmenes, también como una acción concluida. En el aspecto imperfectivo, dice, aquí sería como una acción no concluida, no completa, ¿no? Inconclusa también. Saúl dice, lee el último comunicado, ¿no? Vamos a entregar los polos, ¿no? Aunque está aquí en perífrasis verbal, que luego les explico la estructura. Ella dice, bordaron los manteles, ahí está, ellos redactaban los resúmenes, ¿no? Tenemos entonces aquí lo que es el verbo, es la que te estaría indicando, ¿no? Porque aquí esta partecita, ¿no? Redactaban los resúmenes como algo no concluido, no finalizado, ¿no? Esto sería, no es que esta, voy a cambiar antes que lo hagan la captura. Esta tiene que estar en negrita, solamente el verbo es la que tiene que estar resaltado. Vamos a ver, ahí está. Ya quedaría así, ¿no? Le pueden hacer la captura de la pantalla y tenemos pues aquí en el siguiente las clases de verbos, ¿no? Ahora, antes de pasar lo que es aquí, voy a repetir. Estas formas no personales la vamos a encontrar en lo que es la estructura de una perífrasis verbal o también puede ser en la estructura de una oración compuesta, ¿no? Rápidamente por ahí voy a añadir lo que es, pero esta de aquí me falta todavía explicarles, pero la vamos a hacer uso estas formas no personales en la estructura de una perífrasis verbal, ¿no? Ya. Tenemos aquí lo que es esta clasificación de verbos, no sé, primero, a ver, esta... Vamos a ver, antes de pasar, si no voy a un poquito a modificar el orden, ¿no? Porque... ya, a ver... así creo, ya. No queremos con esta área. En los verbos copulativos, estas van a formar parte de la perífrasis verbal, ¿no? Sino que quería pasarles bien, pero otra vez entonces mejor la repetía. Esta entonces, repito, forman parte de la estructura de una perífrasis verbal, ¿no? O puede ser también lo que es que esté siendo aquí funcionalmente como un puente, ¿no? Como un vínculo entre el atributo y el sujeto, ¿no? Entonces tiene dos funcionalidades, no ser, estar, parecer, van a formar parte de lo que es la perífrasis verbal, porque el verbo auxiliar por excelencia es el verbo ser y estar, ¿no? Como verbo auxiliar, ¿no? Claro que van a estar conjugados. Y tenemos pues luego lo que viene a ser aquí en la oración, en la función de atributo sería,
¿no? Tenemos aquí, dice, su hermana será la nueva secretaria. Entonces, la hermana secretaria, esto sería pues su atributo, ¿no? ¿Qué sería una FN? Están, dice, algo preocupados mis compañeros, ¿no? Entonces, ellos están preocupados. Aquí también entonces está enlazando pues como el atributo, ¿verdad? Aquí parecen muy entusiasmados, pero alguien, ¿no es cierto? Serían pues estos sujetos que parecen muy entusiasmados, ¿no? Entonces, esta es la que estoy resaltando, viene a ser pues el complemento de atributo, ¿no? Que está señalando a los sujetos, ¿no? Claro que aquí el sujeto está tácito, un sujeto puede ser expreso o puede ser tácito, ¿no? En el siguiente tenemos lo que ven a ser estos verbos predicativos, ¿no? Pueden ser, dice, de tres clases. El verbo transitivo, este verbo se denomina así porque obligatoriamente, ¿qué es lo que va a llevar? ¿Te acuerdas? El verbo transitivo. ¿Por qué se denomina así? Verbo transitivo. A ver, ¿están presentes ahí? ¿No se dan cuenta? Porque tiene objeto directo. Ajá, muy bien, ahí está, ¿no? Compañitos. Los verbos transitivos, no, aparte de memorizarte, se denominan así como tal, ¿verdad? Porque obligatoriamente tienen que llevar FN en función de objeto directo, ¿no? Se denomina entonces verbo transitivo porque lleva, aquí sería lleva o presenta, eh, presenta FN en función de OD, ¿verdad? OD. Entonces, estos verbos que están mencionados ahí enumerados, ¿no? Servir, dar, demoler. Van a ser, pues, verbos transitivos, ¿no? Tenemos ahí lo que es, Elena dice saluda. Y para identificar, ¿te acuerdas el recorrido que tienes que hacer? El recorrido es, ¿no? El recorrido que tienes que realizar es que seguido del... Aquí puede ser, ¿no? Para que identifique la función de objeto directo, no tiene que ser que más lo que es la función pues de la función del verbo, nada más del verbo, más lo que es el sujeto. Y lo otro puede ser también que o puede ser a quién, ¿no? Aquí entonces vamos a variar. Puede ser que, o por aquí, a quién. Sería a quién. Seguido del verbo. Más el verbo, más lo que viene a ser pues el sujeto. A ver, entonces, para este verbo, no puedes hacer la pregunta ¿qué saluda Elena? No tiene que ser con a quién. ¿Ya? Esta de aquí la voy a resaltar. Vamos a resaltar. Sería pues
¿A quién nos saluda Elena? A los invitados. Y aquí, ojo, la excepción sería pues que está siendo precedida por la presencia de la preposición, ¿no? ¿Por qué? Porque los invitados tienen vida, ¿no? Entonces, esta sería pues tu FN en función de OD, ¿no? Este sería tu OD. Los intransitivos, solamente, ¿qué cosa llevan? Llevan lo que es complemento circunstancial, ¿ya? Un verbo es intransitivo porque presenta solamente complemento circunstancial, ¿no? Presenta o lleva. Lleva complemento circunstancial. Complemento circunstancial. Circunstancial. Ahora, este complemento circunstancial va a variar, ¿no? Puede ser de tiempo, de modo, de compañía, etc. Tenemos entonces aquí, en el ejemplo, dice, ella viajará en ese automóvil. Y este sería pues un complemento circunstancial de medio, ¿no? Entonces, aquí el intransitivo lleva solamente complemento circunstancial, ¿no? El transitivo lleva, igual, lleva FN en función de OD, ¿no? Para que se... Y lleva FN en función de objeto directo, ¿no? Ya, entonces aquí, ¿qué estamos identificando? Complemento circunstancial, ¿no? Complemento circunstancial, pues, de medio, ¿no? Dice, ella viajará con su amiga, ¿no? En ese automóvil. Complemento circunstancial de compañía. Con su amiga. Sería entonces con su amiga, sería pues complemento circunstancial de compañía. ¿No? Entonces aquí tengo complemento circunstancial de compañía, complemento circunstancial de medio. Los impersonales, estos verbos no te permiten identificar al sujeto, ¿no? Ahí está, había, ¿no? Muchos premios, o dicen, había mucha bulla, tú no puedes identificar aquí el sujeto. Y otros serían, pues, estos verbos que hacen referencia a fenómenos de la naturaleza, ¿no? Como está ahí, nevaba intensamente en esta zona, o llovió todo el día, ¿no? O nevó todo el día, ¿no? Entonces aquí tenemos pues lo que vienen a ser verbos impersonales, ¿no? Es el verbo haber, hacer, ser, también es un verbo impersonal. Seguidamente tenemos estos verbos, lo que vienen a ser no defectivos, ¿no? Estos verbos, dice, no defectivos, este verbo es conjugable en todos los tiempos. Ya. Es en todos los tiempos, persona, modo, aspecto, esto es, no posee conjugación completa. Significa pues que aquí ingresan lo que son los verbos regulares y los verbos irregulares, ¿no? Aquí los dos, pero luego vamos a ver la estructura de un verbo regular y un verbo irregular. Seguidamente tenemos estos verbos defectivos, ¿no? Es aquella, dice, que carece de algunas formas verbales en el paradigma de la conjugación, ¿no? Tenemos aquí entonces del verbo, como ejemplo, balbucir. Yo, para primera persona no existe, ¿no? Balbuces, para la siguiente sí, para la tercera también. En el subjuntivo presente no existe, este sería pues en el indicativo presente, ¿ya? Entonces, no se usa, dice, la primera persona en singular, no te está ahí mencionando. Entonces, estos ya tienen defecto, ¿no? Por eso se denomina pues verbos defectivos. ¿No? Estos serían los verbos defectivos. Y seguidamente pasamos a lo que viene a ser ya, los verbos
regulares y los verbos irregulares, ¿no? Estos verbos regulares son aquellos pues que presentan su lexema inmodificable, o sea, el lexema y la desinencia no cambia, ¿ya? A eso se denominan pues verbos regulares, ¿no? Su raíz y lo que viene a ser la desinencia no cambia. Este caso es del verbo comer, no, yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, no cambia. Del verbo hablar, igual, ¿no? Del verbo pintar, vender, ¿no? Ahí está. Yo vendo, tú vendes, ella vende, nosotros vendemos, ¿no? Ustedes venden, ellos venden, ¿no? Entonces aquí no cambia lo que viene a ser pues el lexema, ¿no? Y la desinencia también. En los verbos irregulares dice es aquel verbo que presenta pues alteraciones en el lexema o en el morfema flexivo, lo que viene a ser la conjugación, ¿no? Puede ser a nivel de el lexema o puede ser también a nivel de lo que viene a ser pues el sufijo. El ejemplo que está aquí es a nivel del lexema, ¿no? Tienen de sueño, sueñas, ¿no? Sueñas. Nosotros soñamos. En nosotros soñamos, tienes ahí lo que viene a ser, pues, la raíz, ¿no? De dos que estaba aquí, ¿no? Dos vocales, que estaba con la secuencia de dos vocales, pasó solo a uno, ¿no? Y tenemos entonces ahí lo que es un ejemplo pues de un verbo irregular, ¿no? Ahora, otro ejemplo más de verbo irregular que sería ver a nivel pues de la desinencia, ¿verdad? Esta sería pues, estamos ahí que se va conjugando, ¿no? Lo que es la terminación do, des, ¿no? Mos, ¿no? Es recurrente entonces, ¿no? Pero tenemos del verbo estar, por ejemplo. Del verbo estar, por aquí, ¿no? Voy a insertar. Yo estoy, ¿no? Tú estás, él está, nosotros. Yo estuve, en tiempo pasado. Del verbo estar, aquí. Uy. El verbo estar en estuve, ¿no? Se modifica. Estuve en la desinencia. Entonces esta sería pues la irregularidad, lo que es en la desinencia, el cambio de desinencia. Ahora, puede ser que se cambie en la raíz o el lexema y también en la desinencia. Y es el caso pues del verbo ser. Por eso que son verbos irregulares, ¿no? En ser, en la conjugación del tiempo pasado sería yo fui y nada tiene que ver, mira, ser con fui sería pues otro ejemplo más de verbo irregular, ¿no? O puede ser del verbo ir también, ¿no? Del verbo ir, vamos, vamos, serían ejemplos entonces de verbos irregulares, ¿no? Esta de aquí encajaría pues entonces en la conjugación, ¿no? Seguidamente tenemos
Ya puede ser la captura de la pantalla. Lo que es aquí, esta estructura de la perífrasis verbal. La perífrasis verbal se va a estructurar con la presencia, ¿no?, de verbo auxiliar, ¿verdad?, verbo auxiliar y seguido de el verbo principal. Entonces, tu verbo auxiliar va a ser un verbo conjugado, ¿no? Es aquel dice que presenta morfema gramatical flexivo, entonces está conjugado, ¿no?, de amalgama. Precede, dice, al verbo principal, lo que viene a ser el verboide. Allá. Entonces, el verbo auxiliar aquí sería, pues, aquí voy a... Han caminado. Esta sería, pues, de el verbo... a ver, ellos habían caminado, sí, del verbo ver. En el siguiente es del verbo tener, ¿no? Pero está flexionado, no está conjugado. Este es, sería pues la conjugación del verbo ser, ¿no?, y suelen, que está ahí, ¿no? Entonces, esta es la que está con rojita, están conjugados, ¿no?, están flexionados, ¿no? Entonces, estos verbos auxiliares siempre van a estar conjugados. No pueden estar, pues, por ahí en infinitivo ni en participio, por ahí. Pero sí va a estar, en este caso, en infinitivo, en participio, en gerundio, pero cuando hay también ya verbo principal, ¿verdad? Vamos a tener esa excepción, que luego ahorita vamos a ver, les voy a aclarar esa duda de repente que ya lo van a tener. Tenemos lo que es aquí el verbo principal, ¿no? Él dice es aquel cuya forma verbal aparece en infinitivo, participio, en gerundio, y esta dice procede pues por un verbo auxiliar. Entonces, este verbo auxiliar es un verbo que, repito, tiene que estar conjugado. Y sería pues aquí otro ejemplo adicional para completar y luego mostrarles. Tienes tú ahí solamente con, este sería tu verbo que está ahí en perífrasis, ¿no? En el siguiente tienen que comer, ahí está verbo auxiliar, todos están aquí con verbo auxiliar. Entonces, voy a graficar aquí. Aquí sí. Ya. El verbo tener es un verbo auxiliar, ahí lo estás visualizando, ¿no? Los verbos auxiliares es tener, haber, ir, ¿no? Por aquí, si no, aunque no está enumerado, ¿no? Ya, el verbo auxiliar. ¿Quiénes son los verbos auxiliares por excelencia? ¿Ya? Mejor lo enumero aquí para que lo tengas en cuenta. Es el verbo ser, coma, estar, coma, el verbo tener, el verbo haber, el verbo ir, ¿no? ¿Qué más? El verbo ir, a ver, puede ser también el verbo deben, ¿no? Deben, así, deben.
de ver, ¿no? Ya. A ver, otro verbo más. De ver, el verbo suelen y está ahí, sería pues soler, ¿no? Parecer también es un verbo, no, aunque esta no, no, verbo auxiliar, si parece, no, esta no. Ya, deben volver también, ¿no? Sí, volver también. Ya, por aquí voy a anotar volver. Empezar también, dejar. Sí. Aquí en la práctica. Sí, ahí está deber. Ya. Sí, está. Sí, echaron. El verbo echar también ahí está en la práctica. Ya, ya, por aquí voy a poner etcétera, ¿ya? Para que lo tengas en cuenta esto. Entonces, por aquí. Los verbos auxiliares van a estar conjugados, dice, ¿no? Entonces, el verbo tener, ¿ya? Sería nosotros, puede ser por aquí, ¿no? Nosotros teníamos, nexo, que ser avisados, ¿no? Avisados, eh, nosotros teníamos que ser, sí, teníamos que, no, teníamos, a ver mejor, nosotros teníamos que, voy a aumentar a ver mejor, teníamos que haber, a ver por aquí, ¿ya? Teníamos que haber sido avisados por a ver, jovencitos, aquí, vamos a ver. Quiero que me identifiquen lo que es la perífrasis verbal. A ver, chicos, ahí. Nosotros teníamos que haber sido avisados por el tutor. Perífrasis verbal. Ahí están presentes. Otro más sencillito, sino a ver, no quiero complicarlos. A ver. A ver, si no paso primero a explicar la perífrasis verbal que está aquí. Voy a retroceder luego, ¿ya? La perífrasis verbal aquí nos dice que es la unión de dos o más verbos, ¿no? Que constituyen un bloque, ¿no?
Primer verbo auxiliar o el único dice se presenta en forma personal. Y aquí está, mira. Este está conjugado. ¿Ya? Vamos a... no. Ese está conjugado. En los siguientes vas a encontrar ya lo que están ahí en infinitivo, ¿no? Volver y llamar. Este entonces tiene la terminación en infinitivo. ¿Ya? Y esta de aquí también tiene la terminación en infinitivo. Y entonces, el verbo principal va a ser uno solo. ¿Ya? Uno solo es el verbo principal. Lo que vas a tener es varios verbos auxiliares. Entonces, esta terminación en infinitivo también va a ser, pues, un verbo auxiliar. Entonces, aquí hay dos verbos auxiliares y un verbo principal. ¿No? Ahora, entonces, ¿cómo se forma la perífrasis verbal? No, aquí está. De esta forma, ya vamos aquí, de repente están presentando dificultad. Vamos a ver por aquí. La perífrasis verbal se va a formar de la siguiente manera. Va a ser verbo auxiliar, va a ser verbo auxiliar, seguido de verbo principal, ¿verdad? Verbo ahora, tu verbo auxiliar puede ser como te lo mencioné, ¿no? Puede ser el verbo ser, el verbo estar, el verbo ver, el verbo tener, ir, poder, etcétera, ¿no? Aquí uno más, nada más. Ir. Y tengo aquí lo que es verbo principal, ¿ya? Tu verbo principal va a ser en infinitivo, uno, ¿no? En infinitivo, va a ser en participio. En infinitivo la terminación va a ser pues ar, er, ir, ¿no? En participio va a ser participio va a ser la terminación do, to, so. Y en gerundio, por aquí vamos a tener en gerundio,
La terminación en gerundio. Terminación ando, endo o yendo puede ser, ¿no? Esto vamos a cambiar aquí. Entonces aquí sería ando, endo. Y yendo. Aquí puede ser ando. ¿No? Entonces voy a configurar aquí. En infinitivo, ¿ya? Puede ser con del verbo ir. Vamos a salir, ¿no? Nosotros vamos a salir temprano, puede ser aquí. Nosotros vamos, que sería del verbo ir. Vamos, nexo, a salir, salir tarde. Vamos a salir tarde. Entonces, tienes tú aquí, este es tu verbo auxiliar que está ahí conjugado, ¿verdad? Este es tu verbo principal. Y este es tu nexo. Entonces, esta es tu estructura, pues, de perífrasis verbal. ¿No? Esa sería la estructura de perífrasis verbal. En la siguiente, ver. Con participio. Sería, pues, tener, tenía, que, pues sí, tenía que haberlo hecho, puede ser, o tenía que haber ido, por ahí puede ser, o con la fue, dos verbos auxiliares, si no se me equivoco. Él ha sido felicitado, puede ser, ¿no? Él ha sido felicitado. Él ha sido felicitado por el director, pues no, por el director. Vamos a cambiar esta. Tenemos entonces aquí verbo auxiliar conjugado, ahí está del verbo haber. ¿No? Esto se pasó aquí, vamos a disminuir de tamaño. Verbo auxiliar, aquí, que está conjugado, sido, tenemos aquí, también está conjugado, y felicitado. Entonces, cuando tú tienes de esta forma la estructura, dos verbos, los verbos auxiliares, estos verbos que están conjugados,
Pueden ser 2, 3, va a variar, pero el verbo principal sí es uno solo, no, lo que está ahí resaltado de turquesa. Entonces, esta sería pues tu perífrasis verbal, ¿no? Ahora, en gerundio sería pues con la terminación ando, endo. Tenemos aquí en el ejemplo sería, ella está jugando con su amiga, puede ser, ¿no? Ella está jugando o está conversando. Ella está jugando con su amigo. O por aquí mejor ya. Rosa está, verbo auxiliar, está jugando con su amiga. Entonces aquí tengo está verbo auxiliar, ¿no es cierto? Ahí está. Verbo auxiliar, está flexionado. Jugando, esta sería pues la terminación ando, endo, gerundio. Jugando. Tengo aquí perífrasis verbal. Entonces, tenemos aquí lo que es verbos auxiliares que están aquí. Y cómo pues tiene que estar ahí enlazado con lo que viene a ser un nexo, dependiendo de la clasificación, y está enlazándose pues a lo que es el verbo principal. Estos verbos auxiliares están ahí enlazando al verbo principal. Entonces, estos serían ejemplos pues de perífrasis verbal, ¿no? Y entonces, aquí a ver, puede ser cualquiera de estas tres formas, ¿no? Entonces, aquí teníamos una tareita para ustedes. Perífrasis verbal. A ver, chicos, ¿están ahí presentes? Perífrasis verbal ahí. Nosotros teníamos que haber sido avisados por el tutor. A ver, jovencitos, ¿pueden identificar o no? Perífrasis verbal. Avisados. Ser avisados. Haber sido avisados nada más. Teníamos que haber sido avisados. Ajá, ¿no? Muy bien. Ya ahí estaban atentos. Mira, los verbos auxiliares, esta de aquí, van a variar. Aquí tenemos uno. Este es el otro que está en infinitivo, ¿verdad? Y este es el otro que está aquí en participio. Y aquí está lo que viene a ser también otro más. Claro que puede flexionar, ¿no? Avisada, avisados en plural. Entonces, vamos a tener lo que es 3 verbos auxiliares y un verbo principal que está ahí de turquesa. Este entonces todo lo voy a subrayar, sería pues tu perífrasis verbal. ¿No? Ese sería todo tu perífrasis verbal. ¿No? Ahora bien,
vas a tener bastante cuidadito también. Teníamos que haberlo hecho todo, pues, no, sí, teníamos que haberlo hecho. Que dentro de lo que es esta perífrasis verbal, hay veces se inserta también un pronombre, ¿ya? Esto para que lo tengas en cuenta, de repente por ahí hay veces, y ya ahí también se complica, ¿no? Y si nosotros teníamos, aquí sería, ¿no? Teníamos que haberlo hecho toda la tarea. Teníamos verlo, pero aquí estoy insertando el pronombre. Nosotros teníamos que haberlo hecho entonces en esta perífrasis verbal en la raíz del verbo auxiliar se está insertando ¿qué cosa? Un pronombre átono. Ahí está en infinitivo, te das cuenta, ¿da? Entonces, hay veces así también. Entonces, la perífrasis verbal tiene una formación bien caprichosa, ¿da? Ahora, nunca va a ser verbo auxiliar un verbo transitivo ni un verbo intransitivo, ¿da? Eso también te voy adelantando. Entonces, de aquí, de estos ejercicios ya que les he explicado, ¿no? El verbo auxiliar es verbo conjugado. Pero también puede ser que esté aquí en infinitivo. Entonces, no vas a tener en la estructura 3 verbos principales. Lo que vas a tener es varios verbos auxiliares y un solo verbo principal. Aquí también, esta sería pues tu verbo principal, ¿no? Que estaría en participio, ¿no? Entonces aquí, tu verbo auxiliar es un verbo, por aquí vamos a esclarecer. Es un verbo conjugado, ¿no? Es un verbo conjugado, conjugado. ¿Qué más? Pueden ser dos o más, ¿no? Entonces pueden ser dos o más. Entonces ya hemos comprobado eso. Voy a disminuir de tamaño. Y el verbo principal sí va a ser uno solo. Entonces tu verbo principal puede ser en infinitivo, ¿ya? Puede ser en participio, puede ser en gerundio. Cualquiera de estas tres formas puede ser tu verbo principal. Entonces lo que va a variar en la cantidad de la estructura es tu verbo auxiliar, ¿no? Bien, con esta idea pasamos rápidamente
aquí a comprobar, ¿no? Dice, aquí están dos verbos auxiliares y este es el único verbo principal. Por lo tanto, dice, consta de verbo auxiliar y verbo principal, una perífrasis verbal, que puede estar en infinitivo, participio y gerundio. Ya, aquí entonces está otra vez. Tenemos entonces el ejemplo, lo que es en infinitivo. ¿No? Aquí está verbo auxiliar, el nexo y el verbo principal en infinitivo. Este sería un ejemplo de perífrasis verbal. En la siguiente, el verbo haber es el verbo auxiliar que está ahí conjugado, confeccionado, que sería en participio. Ya, ahí está entonces en participio, por la terminación, ¿no? Aquí está el ejemplo en infinitivo, ¿no? Participio, entonces me falta aquí en gerundio, ¿no? Ahí está. Ya, eso sería entonces respecto a la estructura de una perífrasis verbal, ¿no, chicos? A ver, hasta aquí, ¿van entendiendo cómo se va estructurando o tienen alguna duda, preguntas? Sí se entiende, profesora. Ya. La frase verbal dice que aquí es una unidad sintáctica, ¿no? Que cumple la función de predicado. O sea, es el equivalente esta FB, ¿no? Que la vamos a abreviar de esta forma, a lo que es el predicado, ¿no? Que siempre ahí has analizado, pues, de una oración, ¿no? En una oración bimembre. En cuanto a la estructura, esta frase verbal va a presentar un núcleo y el núcleo siempre va a ser un verbo. Y ahora, los complementos van a variar también dependiendo de la naturaleza del núcleo. Puede ser un complemento de atributo, el objeto directo, el objeto indirecto. Ya, tenemos complemento predicativo, complemento circunstancial y complemento de agente, ¿no? Entonces, rápidamente pasamos a lo que viene a ser la clasificación de esta frase verbal. Se van a clasificar en dos tipos, ¿no? Bien, tenemos por un lado lo que es esta frase verbal atributiva. ¿Por qué se denomina frase verbal atributiva? Porque va a presentar lo que es este esquema, ¿no? Verbo copulativo y seguido pues del atributo. El atributo lo que va a señalar es cualidad o característica de quién, del sujeto. Y también el atributo puede ser un nombre o puede ser un adjetivo, ¿no? Una frase nominal o una frase adjetiva, ¿no? Y seguido de lo que viene a ser complemento circunstancial. Tenemos entonces con este esquema, ¿no? Verbo copulativo, ojo, y seguido del atributo, ¿no? El atributo siempre señala pues una característica del sujeto. Todos tienen que presentar sujeto, aunque sea un sujeto tácito. Este es tu sujeto, dice, ese señor fue, dice. Aquí está lo que viene a ser la conjugación del verbo, ¿no? Y ojo también aquí, ¿no? La conjugación del verbo ir coincide con lo que es el fue, ¿no? De el verbo, pues, en este caso, del verbo copulativo, ¿verdad? Entonces, fui o fue que del verbo copulativo ser, ¿no? Del pasado, fui, fuiste, fue, ¿no? Entonces, o fuimos,
¿no? Por ahí vas a tener bastante cuidadito de este verbo ser, que coincide pues lo que viene a ser con la conjugación del verbo ir, ¿no? Aquí entonces sería pues la conjugación del verbo copulativo ser, ¿no? Ese señor fue, dice, vigilante, ¿no? Entonces, este es tu verbo copulativo, señor vigilante. Este sería tu nombre o tu sustantivo, que automáticamente pues va a proyectar, como ahí hay más palabras, lo que es una FN. Y esto sería pues al final tu atributo. No, esto sería pues tu complemento de atributo. Ahora bien, tenemos, este es tu atributo, verbo copulativo más el atributo, esta sería pues tu frase verbal atributiva. Entonces esto de aquí sería frase verbal atributiva. ¿No? Entonces tiene que cumplir ese esquema. En la siguiente también, Saúl dice estuvo emocionado. Aquí está el verbo estar. Verbo copulativo, emocionado. Que sería pues con una perífrasis verbal, ¿no? Entonces tenemos aquí lo que es el atributo en la... Ahora, aparentemente fuera como una perífrasis verbal, van a tener bastante cuidadito. El verbo solamente es estuvo. Y algunos dicen, pues aquí no, perífrasis verbal. No, ¿ya? Porque tú lo puedes cambiar, ¿no? Saúl estuvo triste. ¿Y dónde está la perífrasis verbal? ¿No? Entonces, ahí solamente el verbo es la que está ahí de rojo nada más, ¿no? Tenemos entonces ahí lo que es verbo copulativo y emocionado, pues sería el atributo. Y como dentro de aquí de la definición también se puede acompañar pues de complemento circunstancial, ¿no? Emocionado en la excursión, ¿no? Un complemento circunstancial. Aquí sí está con la estructura de una perífrasis verbal, pero el núcleo viene a ser pues este verbo copulativo. Han sido amigos, dice, de la infancia, ¿no? Aquí también sería el atributo, pues, una FN. Ellos han sido amigos, ¿no? Este es tu núcleo, por lo tanto es una FM. Tu prima dice tiene que ser perífrasis verbal, más sincera, ¿no? Prima sincera, entonces aquí tenemos pues el atributo. Y por lo tanto, verbo copulativo, esta es la que manda, ¿no? Y esta pues todo sería lo que viene a ser frase verbal atributiva. ¿No? La frase verbal atributiva. La siguiente tenemos lo que es esta frase verbal predicativa. Esta frase verbal predicativa lo que va a predicar qué cosa es complementos, ¿no? Los complementos pueden ser en función de objeto directo, objeto indirecto, ¿no? Entonces aquí estos complementos, ¿no? Puede ser objeto directo, puede ser el OI, no sé, no. Entonces por aquí puede ser el objeto directo, puede ser el objeto indirecto, puede ser complemento circunstancial,
puede ser complemento predicativo, puede ser también complemento de agente. Por aquí. Complemento de agente. Complemento agente. Entonces dice aquí, ¿no? Él regaló llaveros a sus amigos. ¿Qué regaló él? Llaveros. ¿Qué sería? FN en función de OD. Entonces tenemos aquí llaveros, sería pues tu OD. Por lo tanto, sería frase verbal predicativa, ¿no? A sus amigos, complemento circunstancial de compañía. Entonces, esta sería pues tu frase verbal predicativa, ¿verdad? Como está subrayada. Dice, la turista camina cansada por la isla. Camina. ¿Cómo camina? Cansada. Está cansada, atributo, pero aquí es camina. Y por lo tanto, cansada, ¿qué sería? Sería este su complemento predicativo. En el siguiente, perífrasis verbal, dice, ha sido elogiada por su familia, ¿no? Perífrasis verbal, ella ha sido elogiada, ¿no? Su familia le elogió a ella, puede ser a Juana, a Laura. Entonces aquí tenemos por su familia, como está en la estructura de predicado, esta sería pues tu complemento de agente. Complemento de agente. En la siguiente dice, aquel niño está estudiando mucho, está estudiando poco. Perífrasis verbal sería pues complemento circunstancial de mood. Entonces cada una de estas estructuras tienen pues lo que viene a ser complementos. No pueden variar, repito, ¿no? Puede ser también, ¿no? Él regaló llaveros a sus amigos en el salón, complemento circunstancial de compañía, complemento circunstancial de lugar, ¿no? Se puede seguir añadiendo, ¿no? Seguidamente. Voy a compartir a continuación lo que es las preguntas, ¿no? De lo que es los ejercicios de clase. Voy a tratar de desarrollarlas todas, ¿no? Y ahí de repente pueden aclarar también más sus dudas. Voy a dejar de compartir.
A ver, la primera pregunta. Aunque no está muy claro, ¿no? La pregunta si ya lo están analizando. Dice, la frase verbal es la unidad sintáctica cuyo núcleo es un verbo o una perífrasis verbal. Ya. Puede ser un verbo o una perífrasis verbal. Y cumplen, dice, la función de predicado de la oración bimembre. Según esta afirmación, lea los siguientes enunciados. Ya, pero ¿qué cosa es lo que vas a identificar? Ahí le falta algo, ¿no? Sería, a ver, lea los siguientes enunciados y completen, ¿no? Luego identifique en cuáles están subrayados correctamente los núcleos, ¿no? Aunque, no, está en la parte final, ¿no? Está después de ya, La D, profesora. la D de dado. A ver, Sí, ¿alguien tiene? Ya me dicen uno. A ver, el chat está funcionando. A ver, ya. Si están visualizando ahí el chat, acabo de escribir uno de. ¿Sería correcto? A ver, participen. Y ahí está Taipi y Villa. Ah, ya. Ok. Está funcionando el chat también, ¿no? Entonces aquí, a ver, identificando, ¿ya? A ver, identifique en cuáles están subrayados correctamente los núcleos y marque la alternativa correcta, dice, ¿no? A ver, tienes que redactar. Aquí sí, ¿no? Ahí está el verbo tener, ahí está el nexo y esta sí. Uno sí. En la siguiente, los alumnos han debido presentar. Todo esto sería la perífrasis verbal, ¿no? Entonces ahí está mal subrayado. Mis compañeros, dice de aula, se echaron a reír de chistes inequívocos. La perífrasis verbal sería se echaron a reír, ¿ya? Ojo, ese se vas a tener bastante cuidadito también porque en lo que viene a ser estos verbos que hacen recaer la acción en sí mismo, ese se va a estar cumpliendo la función de el objeto directo, ¿no? Pero aquí no, ¿no? Aquí es parte de lo que es la conjugación, pues, de este verbo copulativo, el verbo ser, ¿no? Muy bien. Bien, la siguiente se puso a silbar y esta también está correcta. Entonces las correctas, estas de aquí, la primera, ¿no? Y sería esta de aquí también, ¿no? Y en la demás le faltaría. Y muy bien, dos respuestas sería pues la alternativa, lo que viene a ser D, ¿no? En 1 y en 4, ¿no? En 1 y en 4. Esta sería la respuesta, ¿no? A ver, pasamos a la pregunta 2.
Ahí tienen ya lo que es, si lo quieren hacer la captura. También es lo mismo de lo que es subrayado. La pregunta 2. ¿Cuál sería la clave? Taipe me dice Daniela 12. La C. Ajá, sí, ahí está. Ujú. Sí, ahora sí acertadísimo. Tenemos entonces aquí, dice, la frase verbal es de dos clases, ¿no? La atributiva y predicativa. La primera dice presenta como núcleo un verbo copulativo, el cual dice debe ir acompañado de complemento de atributo, y el segundo dice de verbo predicativo y complemento, ¿no? Tomando en cuenta, dice esta afirmación, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa en la que la frase verbal son atributivas, ¿no? Entonces aquí en la primera, a ver chicos, esta sería la perífrasis verbal, ¿no es cierto? Ya. Esta cocina, dice, fue reparada por el técnico. ¿Qué sería aquí el técnico? Ahí está Castilla también, muy bien. ¿Qué sería ahí el técnico? Ajá, sería el complemento de agente, ¿no? El complemento de agente. Ya no se olviden ahí que está precedido por la presencia, pues, de la preposición. Esta de aquí sería tu complemento de agente, ¿no? Tu complemento de agente. Ya. En la siguiente, aquí sí, ¿no? Tenemos perífrasis verbal. Has debido ser, dice, ¿no? Has debido ser el moderador. Entonces tenemos aquí perífrasis verbal. Moderador sería pues el sustantivo, ¿no? Del evento sería una FN, ¿no? Entonces aquí sí. En el siguiente dice, mis amigos han estado, ¿no? Y aquí también tenemos perífrasis verbal. Muy contentos. Contentos, adjetivo, muy contentos, frase adjetiva, ¿no? En la siguiente tenemos lo que viene a ser, ellos dice han sido felicitados. Perífrasis verbal. Han sido felicitados por el gerente. Otra vez, aquí tenemos complemento de agente, ¿no? Tu sobrino dice es integrante de sobrino, integrante de coro, ¿no? Aquí entonces tenemos verbo copulativo. Y luego tenemos pues integrante del coro sería el atributo de sobrino, ¿no? Que sería un sustantivo. Y por lo tanto pues tenemos aquí en la cinta. Muy bien, ya sería aquí entonces la alternativa, ¿no? Pasamos a la pregunta 3. Y ahí está el solucionario, si quieren hacerle la captura de la pantalla.
Tienes tú allí 3 enunciados. ¿Y qué tipo de frase verbal sería? La D, profesora. Ajá, sí, correcto, ya estás ahí atento. Sí, la primera es predicativo. Lo que viene a ser la perífrasis verbal sería ha estado tejiendo. Ya, sí, muy bien. Ahí está Fernández, Taipe, Castillo, ok, le felicito. Esto es predicativo. ¿Qué ha estado tejiendo? Una chompa. ¿Este qué sería? Sería pues tu OD, ¿no es cierto? Tu primo parece buen jugador, ¿no? Tu primo jugador, buen jugador, ya, verbo copulativo. ¿Y esto qué cosa es? El atributo, ¿no? Este es tu verbo copulativo. Y en el siguiente sería pues va a estar, ¿no? Esta habitación va a estar, ¿no? Ajá, sí, correcto. El buen jugador, pero aquí sería todo, ¿no? Buen jugador de ajedrez, ya todo sería el atributo, ¿no? Claro que ahí con buen jugador de ajedrez, mejor todo este es el atributo, ¿no? Buen jugador de ajedrez, ¿no? Aquí tenemos lo que es va a estar perífrasis verbal, ¿verdad? Esta sería tu perífrasis verbal y tenemos pues vacía, lo que es el atributo, ¿no? Habitación vacía, habitación, ¿no? Y con adornos, adornado, ¿no? Entonces sería de atributo. Esta sería la respuesta, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta 4, ¿no? Ahí está ya parte de la solución. Profesora, la 4 la E. La 4, La E. la E. Aunque no está ahí subrayado, ¿no? Porque dice el modo verbal es de 3 clases, ¿no? Indicativo, que expresa acción real, subjuntivo, acción irreal, el imperativo. Lea los siguientes enunciados y seleccione la opción en la que los verbos subrayados. No está subrayado, pero se puede identificar los verbos. En la primera oración el verbo sería pues escriba. Ojo, la pregunta es en modo imperativo, ¿no? Las que están sobre lo que expresan modo imperativo. Sí, muy bien, ¿ya? Ahí están acertando, han estado atentos, me imagino la explicación de la clase. Muy bien, les felicito. Ahí está Saldaña, Castillo, Perales. Ok, ¿no? Entonces, aunque no esté subrayado, este sería el verbo, ¿no? Escriba. Escriba. Lee. Ya te está ya dándote lo que viene a ser como una orden, un mandato, ¿no? En la siguiente dice, mi tía me obsequió. ¿Qué me obsequió? 2 polos y un pantalón. Este sería pues en modo, en este caso real, si me obsequió, ¿no? Sería pues indicativo. Indicativo. La siguiente dice, tal vez participe, ¿no? Entonces aquí este es el verbo.
verbo y verbo. Dice, tal vez participe, dice, en el concurso de cuentos. Sería pues de un modo subjuntivo, ¿no? Algo, un deseo, ¿no? Algo irreal, ¿no? Puede darse o no puede darse. La siguiente, amigos, dice, respiremos. Respiremos aire puro en el campo, ¿no? Respiremos sería pues como una especie de mandato y también ingresa lo que es un pedido, ¿no? Dicen, estudia por favor más, ¿no? Cuando te dice tu mami, no tienes que estudiar más, ¿no? Por favor estudia, ¿no? También en el modo imperativo ingresan los pedidos, ¿no? Y aquí entonces la respuesta pues sería en modo imperativo, escriba y respiremos, que está en la alternativa E de enano, ¿no? Esta sería la E de enano, ¿no? Uy, aquí se me... Ya. Tenemos la siguiente pregunta. La pregunta 5. Tienes ahí lo que viene a ser 3 enunciados y de acuerdo a eso te piden identificar, ¿no? Respecto a los aspectos del verbo. Ya, me dicen C. Ya, correcto. Ya, sí, 5 sería la C. En la primera dice, ¿no? Mi padre había entregado, dice. ¿Qué había entregado? Los regalos a mi madre y a mis hermanos. Ya es una acción concluida, por lo tanto sería pues perfectivo, ¿no? En la siguiente, Yolanda dice, leía una novela interesante. No, no dice leyó, ¿no? Leía. Entonces sería pues como una acción no concluida. Entonces sería imperfectivo. Y en la siguiente dice, Susana envía mensaje, no dice envió ni, ¿no? Entonces aquí también sería pues imperfectivo, ¿no? Nos estamos guiando aquí de estos verbos para clasificarlos. Ahí está, leía. Aquí había entregado, está en perífrasis verbal. Ajá, sí, aquí me acaba de insertar también lo que es no perfectivo, imperfectivo, sí, muy bien. En el perfectivo te indica una acción concluida y en el imperfectivo lo que viene a ser algo inconcluso, ¿no? Ya. La siguiente pregunta 6. Ahí también está lo que es la solución. Ya. En la pregunta 6 nos piden aquí relacionar, ¿no?
Ya, por ahí sí. Ajá. Ahí está plenamente Luis. Muy bien, sí, es la E. ¿Ya? Correcto. Ahí está, Gochachi también. Daniela es la E, ¿no? Entonces, tenemos ahí lo que es los verbos, que ahorita les muestro. ¿Ya? Estas de aquí serían pues correlacionando, viajaron, está aquí a distintas ciudades, solamente lleva qué cosa, complemento circunstancial. Esto sería complemento circunstancial, ¿no? Habían muchos regalos, ¿no? Entonces aquí este verbo haber es un verbo pues impersonal, ¿no? No te permite identificar al sujeto, ¿no? Colocó. ¿Qué colocó? ¿Qué colocó él? Varios, no, en este caso sería adorno, dice en el árbol navideño, no sé, varios adornos. Entonces aquí, adornos, simplemente esto sería, ¿no? ¿Qué colocó? Adornos. Esta sería, pues, en función de ode. En el árbol ya sería, pues, el lugar, ¿no? Complemento circunstancial, ¿no? Por eso que esta de aquí es transitivo porque es la función del objeto directo, ¿no? Siempre cuando hay OD, ahí lo estoy poniendo ya se clasifica como transitivo, ¿no? Estuvimos, sería pues un verbo copulativo porque aquí está señalando el atributo, ¿no? Contentos, muy contentos, ¿no? Ese sería el atributo, ¿no? La siguiente, 7. Una perífrasis verbal, dice, es la que está formada por la unión de varios verbos que constituyen el núcleo de la frase verbal, ¿no? En ella, dice, se encuentran verbos auxiliares presentes, lo que presenta la información de morfema flexivo, de amalgama, un verbo principal, que aparece en infinitivo, participio y gerundio. De acuerdo, dice, con ello selecciona la alternativa en la que se presenta perífrasis verbal. Entonces, aquí, por ejemplo, esta de aquí es un verbo transitivo, ¿ya? Esta de aquí es un verbo transitivo. Los alumnos desean, ¿qué desean? Investigar. Todo esto sería la subordinada, ¿ya? Que está encabezado, claro que por un verbo en infinitivo, pero esto de aquí no forma parte de la perífrasis verbal, ¿ya? Esta sería pues tu proposición principal, no está aquí. Esta de aquí es tu proposición principal de celeste y todo lo que está subrayado es tu proposición subordinada, ¿da? No es que aquí, este es un verbo transitivo. Los verbos transitivos nunca van a formar la estructura de una perífrasis verbal. A ver, en la siguiente, es así, ¿no? Es así, ¿da? En la siguiente sí. Tenemos perífrasis verbal. Ajá, muy bien, Luis. Sería esta. En este caso, a ver, un momento. El dueño dice, el dueño de esta bodega dice, ha solicitado. Tu perífrasis verbal sería ha solicitado, ¿no? Esta bodega está aquí. ¿No? Ajá, muy bien ahí Castillo, sí. Entonces, aquí estamos identificando perífrasis verbal, ¿no? En la siguiente sería pues, los comerciantes informaron. ¿Qué informaron? ¿Qué realizarán? ¿Da? No vayan a pensar también, informaron algo. Esto de aquí es parte de lo que viene a ser pues tu proposición principal. Este es verbo transitivo, ¿da? Este es un verbo transitivo, ¿no? Y tenemos lo que es, aquí lo voy a subrayar, ¿ya? Esta sería pues tu subordinada. Y en la siguiente sí, ¿no? Empezó a cantar perífrasis verbal.
¿Ya? Esta sí sería pues tu perífrasis verbal, ¿no? Y por lo tanto sería la alternativa D, ¿no? La siguiente, 8. Para la pregunta 8 tenemos ahí lo que es, dice, cuando sufre un cambio o modificación en el lexema o en la desinencia durante su conjugación, el verbo es clasificado como irregular, ¿no? Según dice esta aseveración, marque la opción que contiene verbos irregulares, ¿no? Y los verbos irregulares van a ser en 1 y en 3, ¿no? Ahí está también la conjugación, ¿ya? ¿Qué sería la alternativa C? Muy bien, ok, Castillo, ahí está Luis, ¿no? Muy bien, Taipe también. La siguiente en 9, tenemos aquí, respecto a la frase verbal comunidad sintáctica, ¿no? Tiene un núcleo, dice, el cual puede estar constituido por un solo verbo o por una perífrasis verbal. De acuerdo con esta afirmación, lea los siguientes enunciados y marque la opción en la que el verbo principal de la perífrasis verbal es intransitivo. Entonces, si es intransitivo, tiene que haber complementos circunstanciales, nada más, chicos. A ver, estamos a 3 minutos de finalizar. A ver, 9 en la primera. ¿Qué me dicen? ¿No estaría ahí en lo que es complemento circunstancial? Mira, lo voy a resaltar. Temprano sería aquí complemento circunstancial de tiempo. A la ceremonia, ¿qué sería? Complemento circunstancial de lugar. Ajá, ahí están identificando ya. Entonces aquí hay dos complementos circunstanciales, ¿no? ¿Cuándo vas a tú señalar pues que el verbo principal no es lo que es un verbo transitivo o intransitivo? Aquí, identificando en la misma oración. ¿Qué estamos identificando? Complementos circunstanciales nada más, ¿no? Complementos circunstanciales, ¿no? ¿No? De tiempo. En la siguiente dice el dueño debe, dice el dueño de esta tienda debe ofrecer más productos. ¿Qué debe ofrecer? Más productos. ¿No sería la función de objeto directo? Entonces aquí no es, pues, ¿no? ¿Qué debe ofrecer el dueño de esta tienda? Más productos. ¿Esta qué sería? Sería OD, ¿no? Esta sería OD, entonces lo descartamos, OD. La siguiente, los pobladores dice van a realizar. ¿Qué van a realizar los pobladores? Una faena. Ojo, esta es tu perífrasis verbal, ¿no es cierto? Esta es la perífrasis verbal, pero una faena comunal, ¿qué sería? Sería pues tu OD también, ¿no? Aquí sería OD. Y tenemos los primos, dice de Juan suelen viajar. ¿Dónde está? Aquí Trujillo sería complemento circunstancial de lugar. En el avión sería complemento circunstancial de medio, ¿no? Por lo tanto, sería pues lo que es aquí la alternativa D, ¿no? Muy bien, la alternativa D. La siguiente, en 10, aquí, de acuerdo a la conjugación, esto lo hacen la captura de la pantalla, aquí debe ser condujeron, en la siguiente se entretuvo, en la siguiente debe ser convenció, en la siguiente la D es obtuvieron, de obtener, y en la siguiente, en la 5 es intervenir, ¿no? Y la última, ya estamos justos, vamos aquí, en la 11, te piden respecto a el gerundio, ¿no? Y la respuesta es la D, ¿no? Es la D y ahí tienen ustedes lo que es, lo que está mal escrito en este caso del gerundio, ¿no? Humberto dice ha comprado
una moto que aquí sería pues teniendo, ¿no? Este significa en proceso como algo no concluido. Y se dice, se ha comprado, ¿ya? Y el hecho ya se realizó, sería aquí, que tiene, ¿ya? En la siguiente también, ¿no? La empresa requiere una secretaria que domine, ¿no? Esta sería la forma correcta, y está. Y en la siguiente se emite, dice, un decreto que modifica las disposiciones anteriores, no es modificando, ¿no? Y en la siguiente Alberto salió de la casa y llegó a trabajar, no es llegando a trabajar, ¿ya? Bien, jovencitos, de repente ustedes lo tienen en lo que es aquí 11. Bueno, a mí me han dado así, pero he estado revisando y es 11 para ustedes en la que tienen en su ejercicio, ¿no? No hay la pregunta 12, ¿no? Esto porque de ahí ya finaliza con esto y luego tienen ya todo lo que viene a ser esta teoría. Gracias por su participación, chicos, estaban atentos en la clase, les felicito y nos quedamos aquí, ¿ya? Ya están ya en su descanso y nos vemos en la siguiente clase, ¿ya? Se cuidan y también continúan allí perseverando, no estudien, ¿no? Gracias por la Gracias por clase, la profesora. clase. Muchas gracias. Muy bien, Cuídese. gracias a ustedes por su paciencia. De igual manera, ¿no? Muchas gracias.